0 a 1500 metros. Otra tubería de 7 pulgadas N80 de 38 libras-pie con diámetro interno 5.99, 2 pulgadas de los 1500 a 3000 metros. Y otra tubería de 7 pulgadas P110 de 35 libras-pies con diámetro interno 6.004 de 3000 a 4500 metros. El tope del cemento se encuentra a una profundidad de 3000 metros. La tubería se encuentra colgada en el cabezal del 10 3/4 pulgadas por 7. Para alojar la tubería en las cuñas del cabezal se aplicó una tensión del 70% de su peso libre. Además presenta un traslape de 100 metros. Con respecto a la cañería intermedia de 10 3/4 N80 de 51 libras-pie. La última etapa fue perforada con un lodo de 1.6 gramos por centímetro cúbico, utilizando un trépano de 8 3/4 pulgadas, y en la etapa de 10 3/4 se utilizó un fluido de 1.8 gramos por centímetro cúbico de densidad. El intervalo a probar se encuentra a una profundidad media de 4.450 metros. Pregunta: diseñar a cargas máximas un arreglo de producción combinado para diámetros de 2/7 octavos y 2/3 octavos, considerando la mejor opción técnica y económica. Considerar 2.200 metros de tuberías 2/7 octavos. El arreglo será introducido en seno de agua dulce. La profundidad de anclaje del packer será de 70 metros arriba del intervalo a probar. Realizar las gráficas de diseño a la tensión, colapso y reventamiento. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo poder calcular dos tipos de tubería. Un arreglo de 2/7 octavos y 2/3 octavos. A las condiciones que nos está dando, ya inicialmente, a 2.200 metros de tubería 2/7 octavos, y el restante va a ser de una tubería de 2/3 octavos. Para hacer eso, se cuenta con este conjunto de tubería, ¿ya? Este conjunto de tubería en el almacén está disponible. Como ustedes pueden ver, nos muestran tuberías de 3,5 de diferentes grados de tubería, 2/7 octavos y 2/3 octavos. Esto que está en la columna, en la segunda columna donde dice tramo, son los valores o la cantidad de tramos de tuberías existentes. ¿Ya? Esta es la cantidad de tubería existente para cada una de las tuberías de diferentes pesos y diámetros. Y el precio por metro de la tubería, esta es la parte económica, o sea, cada tubería vale estos números que estamos mostrando acá en la tercera columna. ¿Qué se hace primero? ¿Ya? Nos están diciendo de que en este pozo se tiene un porcentaje de CO2 de 9.641 y una presión de cabeza de 1500 psi. Entonces, ¿qué debemos de hacer primero? Lo primero que hay que determinar es el tipo de tubería y la longitud de la tubería que vaya a ser resistente a la corrosión. Y para determinar el tipo de tubería que sea resistente a la corrosión, necesitamos saber la presión parcial del gas que está manejando ese pozo. Entonces, ¿a qué es igual la presión parcial?
a la presión a la profundidad de interés durante la producción del pozo por el porcentaje en mol del gas ácido. Entonces, esa presión parcial nos va a ayudar a determinar qué tipo de tubería vamos a necesitar para poderlo bajar y que sea resistente a la corrosión. ¿Por qué debo de determinar eso? Por esta razón. Me está diciendo que el CO2 presente en el gas que tiene ese pozo es de 9.6%. Entonces, alto. Entonces, un gas bastante con porcentaje molar alto y es muy ácido. Entonces, ¿qué se hace? Para eso, determinamos la presión parcial y observamos que la presión parcial del CO2 va a ser igual a la presión de cabeza multiplicado por el porcentaje del CO2. ¿Ya? Este 100 es de dividir, porque esto está en porcentaje, 9 sobre 100 me da el porcentaje del CO2. Haciendo la operación, observamos que nos da 144.6 PSI. Ese valor es el que me va a guiar para determinar qué tipo de tubería voy a utilizar. Y para eso utilizo esta pequeña tablita. En la primera columna me dice presiones parciales, en la segunda corrosión esperada y el acero recomendado. Como podrán ver, en las diferentes filas que componen esta tabla, nos presentan valores diferentes. Entonces, el valor que hemos calculado, vamos a ver dónde puede calzar. Y vemos que 144 pertenece a la primera columna, a la primera línea, perdón, mayores o iguales a 30 PSI. ¿Sí? Porque si miramos hacia abajo, estos valores son mucho menores que este, entonces pertenece a este de acá. Entonces, mayores o iguales a 30 PSI, la corrosión que se espera es alta y el tipo de acero recomendado me dice que es un TRS 95. Entonces, para eso me sirve el poder determinar la presión parcial del gas ácido que tiene ese pozo. Una vez que he determinado el tipo de tubería, ¿ya? Entonces necesito saber cuál va a ser la longitud que va a tener esa tubería. Entonces, para eso podemos hacerlo de dos formas. La temperatura de fondo, ya como dato tenemos temperatura de superficie 28 grados centígrados, tenemos un gradiente de temperatura estático de 0.0224 grados centígrados por metro. Estos dos primeros que estoy marcando con color verde, ya, es dato. Esto está dentro del problema. ¿Para qué nos va a servir esos datos? Para poder determinar la temperatura de fondo. La temperatura de fondo es igual a la temperatura de superficie más el gradiente de profundidad, de temperatura, perdón, multiplicado por la profundidad. Tenemos el gradiente de temperatura que nos está dando como dato, tenemos la temperatura de superficie y la profundidad también conocemos. Ya la profundidad nos están diciendo que es el intervalo a probar se encuentra a una profundidad de 4.450 metros. Entonces, tenemos los tres datos necesarios para poder determinar la temperatura de fondo. Entonces, emplazo esos valores y observo que me da 127.6 grados centígrados. Una vez que he determinado
la temperatura de fondo, voy a determinar cuál va a ser la profundidad a la cual debo de bajar esa longitud de tubería TRS 95. Entonces voy a tener en el eje de las X la temperatura, en el eje de las Y la profundidad del pozo. Grafico dos valores. La temperatura de superficie, que es dato, en este caso es 28 grados centígrados, y la temperatura de fondo que acabamos de calcular, que es 127.6. Entonces, de esos dos valores, pongo en estos dos puntos y trazo una línea uniendo ambos puntos. Una vez que he hecho la línea, me voy a ayudar de un valor que necesitamos para poder determinar la profundidad a la cual debemos de bajar esa tubería. Para eso debemos de determinar este valor, el valor de la temperatura a la cual es más corrosiva. En este caso, el problema nos está dando 75 grados centígrados. Si no les dieran este valor, ustedes van a calcular con esta gráfica, ¿ya? Entonces, fíjense, en el eje de las X tengo temperatura, en el eje de las Y tengo ritmo de corrosión en miles por año. Entonces, ¿qué van a mirar en esta gráfica? Van a mirar la presión parcial que ustedes han calculado. Esa presión parcial era 144, ¿ya? Entonces, él está encima de los 43.51. Entonces, vamos a tomar esta curva y vemos que ese valor está entre 70, si aquí es 80, está entre 70 y 77 por ahí. Entonces, este es el valor máximo o la temperatura máxima a la cual voy a tener la máxima corrosión, ¿sí? Entonces, de ahí podemos poner el valor de la temperatura, pero en este caso nos lo está dando como 75. Si no tuviesen este valor, ustedes van a utilizar esto de acá. Lo grafican bien con milimetrado y determinan en este punto a cuánto es el valor máximo de la temperatura que se tiene mayor corrosión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Ingeniero, de la tablita sí, un poquito me confundí. ¿Será que lo puede volver a explicar, por favor? La tabla. Ingeniero, Esa. tabla de la temperatura para, lo último que explicó, ingeniero, la tabla de las temperaturas para la corrosión. Esa, ingeniero, por favor. Ya. O sea, fíjense que hemos calculado acá. Hemos calculado la presión parcial de 144, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Mayores o iguales a 30 PSI es alta TRS 95, ¿sí? Entonces una presión, una acción. Entonces, este valor, la presión del CO2, voy a tomar como el valor más alto, que en este caso es 43,51 PSI. Nosotros hemos calculado 144, ¿no es cierto? No puedo tomar el de 14, no puedo tomar el de 4, los voy a tomar el del más alto. Entonces, en este caso, el verde. Es por eso que aquí digo, si aquí yo tengo 70 en este punto, acá tengo 90, la mitad es aquí 80. Y el mayor punto en este caso está en 73, 74. Eso ustedes van a utilizar cuando no les den este valor. En este caso el problema nos lo está dando, dice, considerando que los mayores efectos del problema se darán a 75 grados centígrados. Si ya les dan este valor, entonces ya no calculamos con esto, ¿ya? Esto lo van a usar cuando no tengan este valor. Ingeniero.
¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, entonces, con esos 75 voy a agarrar y voy a trazar y bajo hasta intersectar en la línea que he formado entre estos dos puntos. Y trazo una línea horizontal hasta llegar a alcanzar en la profundidad. Y aquí más o menos me da 2100 metros. ¿Sí? Entonces, según eso, son los 2100 metros por gráfica. Pero también puedo yo determinar la profundidad con esta fórmula, que dice temperatura máxima de corrosión menos la temperatura de superficie sobre el gradiente de temperatura. ¿Cuánto es la temperatura de corrosión máxima? Nos están diciendo que es 75. La temperatura de superficie es 28. Y el gradiente de temperatura también nos lo dan como dato, 0.0224. Entonces, tengo esos tres valores, puedo determinar la profundidad mediante esta fórmula. Y me da igual 2100 metros, muy similar a lo que hemos calculado gráficamente. ¿Sí? Ahora, pero fíjense, ¿qué es el problema? Te van a fijar en este valor. ¿Qué nos dice el problema? El problema nos está diciendo, dice, considerar 2200 metros de tubería de 2,7 octavos. Si le están dando en el problema este valor, entonces la tubería 2,7 octavos ya tiene la profundidad definida. Entonces, no tendrían que calcular ustedes todo esto que yo ya les hemos mostrado. Hasta aquí ya no. Entonces, en vez de colocar 2100, ustedes colocarían directamente los 2200. Pero si no les dan ese valor, necesariamente van a tener que calcular esto. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero. Ya. Bueno, el problema, entonces ya tengo de 0 a 2200. ¿Qué tubería va a ser? Una tubería resistente a la corrosión. ¿Y qué tipo de tubería? Hemos dicho que es una TRS-95, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver de que es una TR-95. Nos vamos a las tuberías de almacén, a este conjunto de tuberías. ¿Dónde tengo TRS-95? Voy a marcarlo. Tengo acá. Esa tubería pertenece a esta marina. Tubería de 2,7 octavos, de 6,4, de 8,6, 100, 200, 600. ¿Sí? ¿Por qué no busco esta 3,5? Porque el problema no me pide eso. El problema me pide una 2,7 octavos y una 2,3 octavos. ¿Correcto? Entonces voy a empezar por estas 2,7 octavos. Estas dos tuberías, fíjense, es de 6,4 y de 8,6. Lo voy a trasladar aquí abajo. Ya, aquí está. De 6,4 y 8,6. Estas dos que estoy marcándolo así los he extraído del conjunto de tuberías que estaba en el almacén. Ya he escogido las dos tuberías. De esas dos tuberías debo de escoger cuál es la tubería correcta que sea resistente a la corrosión. Para eso vamos a ver cuál de ellas es. Lo primero que vamos a hacer, agarro la primera, una tubería TRS-96, tiene
100 de tramo. Esos 100, ¿cuánto vale cada tramo? Vamos a ver, porque sin eso no hacemos nada. Por aquí está el valor. Considerar que un tramo equivale a 12 metros. Ese es dato del problema. ¿Ya? Entonces, cada tramo vale 12 metros. Ese es dato. ¿Ya? Entonces me voy y verifico. Digo, 12 por 100 es 1200. Y lo que yo necesito bajar dentro del pozo es 2200 metros, considerando que es el más económico, ¿no es cierto? Entonces, esta tubería no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Que si es más barato, van a decir ustedes, porque me dicen hacer un diseño técnico-económico, porque en el almacén no tengo la cantidad de tuberías necesarias para poderlo bajar. Por esa razón, esta tubería lo desecho. Me voy a la segunda. Multiplico 200 por 12 y me da, ¿cuánto es 200 por 12? 2400. 2400, ¿no? Entonces, 2400 sí está dentro de lo que yo necesito para poder bajar la tubería dentro del pozo. Entonces ya lo tengo, ¿ya? Entonces va a ser ¿cuál mi tubería? Va a ser esta tubería que lo estoy marcando con color verde. Esa tubería va a ser la primera que voy a utilizar. ¿Ya? Ya tengo la primera. Ahora me voy a buscar la segunda tubería. ¿Qué me pide el problema? Nos vamos al problema y el problema me dice diseñar a cargas máximo un arreglo de producción combinado para una 2 7 octavos y una 2 3 octavos. Entonces lo que voy a buscar ahora es la tubería 2 3 octavos. Me voy a mis conjuntos de tuberías del almacén y observo que son estas rojas, 2 3 octavos. Esas dos rojas, ya, esas dos rojas las voy a llevar a la parte de abajo. Fíjense, 2 3 octavos, 4 6 P y N. Me lo llevo y son estas de acá, la P110 y la N80. ¿Qué voy a buscar acá? Fíjense la cantidad de tiros que tienen ambas. Ambas tienen 200, ¿sí? Pero en esto yo voy a buscar cuál es la tubería que tiene mayor resistencia al colapso. Entonces, me voy a una tabla. Anótense, por favor, estas dos tuberías porque me van a dictar para buscar en la tabla. ¿Lo tienen anotado este? Esta que está acá, el cursor. ¿Ya? Bueno, entonces voy a utilizar esta tabla. Es una tubería 2 3 octavos, P110 y una N80. Me voy a esta pequeña gráfica. 2, 3 entre 8, ¿cuánto da? Es 2,375, ¿no? Ingeniero. Ya. Entonces, fíjense, 2,375. Tengo acá 2,375. Este es la segunda es el peso. Aquí tengo 2, 4, es 6.4 nuestro peso, ¿no?
4.6? 4.6, ingeniero. Ya. Tengo 2.35, el 4.6 es P110, ¿no? La primera. P110. Entonces, esta de aquí abajo. ¿Cuánto tiene? Esta es la del colapso. Tiene 16.130. Anoten ese valor, por favor. Y ahora busco la N80, que también es 4.6. Vale 11.780. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces ya tenemos las dos tuberías que son resistentes al colapso. Nos vamos nuevamente listo. Ya tengo acá mis dos tuberías. Ya habíamos hecho resistencia al colapso, 16.130 y la otra 11.780. ¿Cuál es el requisito para escoger la tubería correcta? La que tenga mayor resistencia al colapso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser una 2/3 octavos 4.6 grado P110. Entonces, ya he determinado mi segunda tubería. Ya tengo las dos tuberías escogidas y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el diseño a la tensión. Fíjense, de esa P110. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a calcular a las condiciones máximas de diseño. ¿Cuándo se considera colapso máximo? Cuando la parte interna de las tuberías están vacías. ¿Ya? Entonces, cuando están vacías, ahí vamos a tener la posibilidad del colapso máximo. ¿Ya? Ah, no, pero ¿cuál no tenemos colapso? Es tensión primero. ¿Ya? Vamos a calcular la tensión. Perdón, yo estaba hablándole del colapso. Vamos a calcular tensión. Para determinar la tensión, este es el gráfico. Llega hasta los 2.200 metros una tubería y la otra tubería hasta los 4.380 metros. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar el peso total de estas dos tuberías. Y el peso total va a ser igual al peso de la primera tubería multiplicado por el peso unitario de la tubería por su respectiva longitud. Entonces, de esa forma vamos a calcular el peso total de esta herramienta. Para la primera, tenemos el peso unitario de la TR95 es 8.6. Ese 8.6 lo traemos acá. La profundidad a la cual está 2.200 metros. Multiplico por 2.200 metros. Me voy a la segunda tubería. La segunda tubería, desde los 2.200 a los 4.380, es una tubería de 4.6. Entonces, ese 4.6 es este señor de acá, multiplicado por la distancia que se tiene. Y este valor, 3.281, es la conversión para llevar a pie. Verifiquen si da este valor, por favor, de color rojo. Sale eso, ingeniero. ¿Sale ese valor? Sí. Bueno, entonces ya he determinado el peso total de esta herramienta. El otro paso, voy a determinar la resistencia a la tensión de la primera tubería. ¿A qué es igual la resistencia a la tensión? Es igual al área seccional de la tubería multiplicado por el